Buenos días, Egunon. Gracias por la posibilidad de estar aquí, también por la presentación que ha hecho EMPAR. Yo también voy a empezar con una anécdota. Yo tengo, por ejemplo, en Twitter dos cuentas, una que es, no sé si saldrá en algún lado, una iSordoc y otra que es una iSordo, sin la C. Y la de una iSordo la dejé de utilizar porque se me olvidó la clave y no la he podido volver a recuperar. O sea, imaginaros cómo empecé yo a funcionar en esto de las redes, ¿no? Y decía que más allá de la presentación que ha hecho EMPAR, yo, lo comentaba antes a Bruno y a Joan, que estaban por ahí atrás, voy a hablar de algo de lo que realmente no tengo ni idea. Es decir, yo creo que en esto nos hemos hecho todos y todas las que hemos entrado en tema de redes autodidactas de alguna manera, y hemos ido aprendiendo de algo que, bueno, pues que nos ha pillado absolutamente de nuevos a todo el mundo, lógicamente, y hemos ido intentando pues, definir, no perfiles, sino definir criterios de cómo éramos capaces de integrar las posibilidades que daban las redes sociales, los blogs, los canales de vídeos y este tipo de cosas, a lo que era un reto que era trascender, esto que han explicado también Fernando y el compañero, que ahora no recuerdo el nombre, de Pila Pedro, de un poco pues, el oscurecimiento, el bloqueo de la información que las organizaciones sindicales somos capaces de generar, ¿no? Y entonces, claro, yo no tengo grandes criterios y casi voy a plantear más dudas y más preguntas que respuestas, ¿no? Pero cuando hablaba con EMPAR me decía que de alguna manera yo pues planteara de alguna manera cómo utilizo las redes, cómo lo hemos integrado en el conjunto de la política de comunicación de Comisiones Obreras de Euskadi y de alguna manera qué reflexión hacemos al respecto, ¿no? Yo, como decía también Pedro, yo también creo que aquí ha habido un doble momento a la hora de analizar las potencialidades de las redes en la información que genera el sindicato. Seguramente hubo un primer momento de deslumbramiento, todos nos quedamos un poco patidifusos incluso cuando, además nos pilló a algunos en el Congreso de la Confederación Europea de Sindicatos en Atenas, cuando a través de una incipiente utilización de las redes sociales, pues en España se generó aquello que luego vino a llamarse Movimiento 15M y las potencialidades comunicativas que daba esa utilización de la información en red a algo que no deja de ser una red, como es una organización sindical, con muchísimos tentáculos en los centros de trabajo, pero no deja de ser una suerte de red donde, evidentemente, ese flujo de comunicación es fundamental en estos tiempos, ¿no? Y seguramente hubo una especie de deslumbramiento, porque evidentemente el sindicato estaba un poco fuera de juego en aquella utilización de las redes, como por otro lado prácticamente cualquier organización consolidada, y paulatinamente lo hemos ido incorporando, pero es verdad que también ahora mi análisis es que la potencialidad de las redes, siendo importante, existiendo, también está generando una forma de comunicación bastante más endogámica de lo que parece. Casi todo lo que escribimos nos lo leemos entre nosotros y entre nosotras, casi todo lo que nos retuiteamos o compartimos en Facebook nos lo redistribuimos o nos lo retuiteamos entre nosotros y nosotras, ¿no? Que no es poca cosa, ojo, porque es verdad que genera, pues como ha dicho EMPAR, también genera la capacidad de acceder de forma muy, muy fácil a decir qué piensa mi compañero allí, cómo se ve esto en Andalucía, cómo se opina de esto en Galicia, cómo lo ve tal federación o cómo lo ve tal sector. No es poca cosa, ¿no? Quiero decir que igual hemos resituado la potencialidad de todo el aparato de comunicación que nos facilitaban las redes y de ese primer deslumbramiento igual lo hemos bajado un poco más al terreno, ¿no? Entonces, yo voy a decir algunas cosas, algunas dudas, casi a modo de pinceladas, sobre cómo hemos integrado nosotros la utilización de redes y de canales de comunicación y plantear, como digo, dudas que no sé si pueden dar lugar a debate o no, ¿no? En primer lugar, a mí cuando, sobre todo en el perfil de Twitter, que es un perfil muy abrupto, por decirlo de alguna manera, que es un perfil muy expuesto al escrutinio, por ejemplo, de los medios de comunicación, del mundo de la política, esto que ha salido también de los trolls y, por tanto, hay que medir mucho las cosas. La primera pregunta que yo me hacía, y que claro, pues casi te la tenías que responder tú con tus circunstancias y con las personas que tienes alrededor. Luego ya apareció EMPAR para darnos criterios también, ¿no? Pero en un primer momento es, si buscabas un perfil que fuera casi un perfil muy nítido como secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi, o buscabas un perfil que tuviera también una utilización en clave personal que de alguna manera naturalizara lo que es una persona que no deja de ser un trabajador que ejerce eventualmente una responsabilidad en el sindicato, pero que es una persona en un momento donde había un ataque brutal
no ya a las líneas estratégicas del sindicato, sino incluso a las personas que dirigen el sindicato, esa capacidad de mezclar lo institucional entendido como una expresión más de la comunicación del sindicato con, bueno, pues un perfil personal que sitúe a los dirigentes del sindicato pues en lo que nosotros sabemos que somos, pues en personas normales de la calle que conviven con otros trabajadores, con ciudadanos, que toman potes en su barrio y que van de vacaciones donde consideran, ¿no? Esa era una primera duda que yo tenía, un perfil muy sindical o un perfil donde se mezclaran las dos cosas, sabiendo que había que medir mucho los mensajes, esto lo aprendes rápido cuando metes la pata la primera vez y te dan hasta en el filo de la boca, y sabiendo que hay que evitar las frivolizaciones. Esta es una segunda cuestión importante. Una cosa es humanizar tu perfil, porque yo sí utilizo un poco, pues eso, pues si estoy en el campo y veo no sé qué, o estoy tomando un bote y me apetece tal, a veces pongo cuestiones de carácter personal, pero sin llegar a la frivolización de las cosas. Yo he visto gente, no del sindicato, de otros lados, por ejemplo, que tienen la manía de poner comidas que hace, comidas pantagruélicas que hace y que según qué responsabilidades ocupes, por ejemplo, en un partido político, yo creo que se lo tendrían que hacer mirar. Pero bueno, son maneras de enfocar, ¿no? Entonces, esta era una duda que a mí me surgía, ¿no? Un perfil más institucional, sindical, o un perfil mezclando el tema más personal, ¿no? Segunda duda, el tipo de mensajes que se lanzan. Lo explicaba yo creo que bastante bien Fernando. Cada red tiene su código, evidentemente, ¿no? Pero yo noto, por ejemplo, que en Twitter nosotros tenemos gente muy, muy buena que tiene una capacidad. Hay una persona, Jaume Mayor, de Valencia, lleva Acción Sindical, tiene 4.000 seguidores, que son bastantes, pero tampoco es un pope de seguidores. Pero tiene un seguimiento enorme en los tweets que hace, tiene unos retweets enormes, y es porque tiene una capacidad tremenda de sintetizar mensajes, que me perdones, demagógicos, pero bien lanzados. Y además lo suele mezclar con imágenes, con cosas que extrae de los periódicos digitales, y tiene una capacidad de pegada muy, muy, muy importante, ¿no? Pero claro, nosotros estamos en la obligación, sobre todo cuando ejerce según qué responsabilidad sindical, fundamentalmente secretarías generales, a matizar o a tener cuidado con los mensajes políticos que lanzamos. Porque aunque pueden tener un perfil que tú hagas alguna especie de añadido personal, no se pueden salir, creo yo, de la línea más o menos oficial del sindicato. Creo que tenemos que jugar con cuidado en esas dos variables, sabiendo que tienen menos recorrido. La racionalidad en redes y la ironía en redes no funciona nada, o esa es mi experiencia. No mueve nada, la gente no pilla una ironía ni para Dios. Y, bueno, pues tienes que ir acomodando un poco tu mensaje en ese sentido. Nosotros, el tipo de código, el tipo de lenguaje que se utiliza, donde yo sí creo que ahí es distinto ejercer una secretaría general o no ejercerlo. Yo suelo decir que menos mal que las redes vinieron cuando en mi caso, yo ya era secretario general de Euskadi, porque si llega a ser antes, yo hubiera tenido que estar borrando tweets y borrando entradas, como supongo que todo el mundo, si esto le pilla con 25 o 26 años, ¿no? Pero bueno, entonces, sobre todo en Twitter también, medir el lenguaje para intentar que sea útil y que tenga difusión en las redes sin caer un poco en el mensaje, en esa especie de berlusconización de Twitter que también decía el anterior compañero, ¿no? Una cuestión que a mí me parece muy relevante y que a veces no sé si la utilizamos bien y que a nosotros nos ha dado cierto resultado y cierta utilidad en la utilización sobre todo de Twitter. Luego digo alguna cosa de Facebook y de los blogs. La posibilidad de tener un hilo directo con los periodistas que se mueven alrededor de cada organización. Hay veces que las notas de prensa, pues las notas de prensa están para lo que están, se mandan, informan, van por los canales habituales del medio de comunicación y o no salen, lógicamente, ¿no? Pero a través de Twitter tú tienes un acceso muy directo, tanto en abierto con los periodistas de referencia, no necesariamente de referencia laboral, porque muchas veces están los directores y subdirectores de medios de comunicación, y tienes la posibilidad, a través de los grupos de difusión internos, de enviarles cosas que a ti te interesa que les lleguen directamente a ellos y a ellas. Por ejemplo, tengo la costumbre de aquellos artículos de blog que considero que pueden tener algún mínimo interés periodístico, se los envío. Y es muy importante no saturar. Como les satures, se te dan de baja y no tiene recorrido, ¿no? ¿Esto da algún resultado? Bueno, pues a veces da algún resultado, ¿no? Yo tenía un ejemplo concreto. El 7 de noviembre se celebró el 80 aniversario de la constitución del primer gobierno vasco.
Fue festivo en Euskadi, fue un viernes, y hubo un acto en Guernica donde se invitó a los 5 lehendakaris, a una serie de instituciones, patatín, patatán, y no se invitó a las organizaciones sindicales, creo que tampoco patronales, pero bueno, eso de lo suyo gastan. Y el mismo día 7, pues a mí me llamó la atención el hecho de que allí estaba todo Cristo, para entendernos, y no se había enviado ninguna invitación, no se había acusado ninguna invitación a las organizaciones sindicales. A mí, evidentemente, no me parece un mensaje como para sacar una nota de prensa, quejarse de eso, pero me parece un mensaje un poco llorica, para entendernos. Y lo que hice fue poner un tuit que he traído aquí, que es una cosa bastante tonta, ¿no? Hace 80 años se constituyó el primer gobierno vasco, ya entonces había sindicatos, hoy por lo visto en el aniversario del acontecimiento no. Y lo mandé a la lista de difusión de los periodistas. E inmediatamente contestó una persona, que es subdirectora de un medio de mucha pegada allí, y dijo, pues lo voy a sacar. E inmediatamente alguno más se hizo eco. A las de unas horas la propia Izquierda Unida o el propio PC dijo que a ellos tampoco se les había invitado y se montó una noticia y al día siguiente pues apareció en el Correo, estoy hablando de un sábado, críticas, el titular se las trae, críticas por no invitar a sindicalistas y comunistas. Bueno, está gracioso el titular, pero el caso es que de la nada, de un día que yo estaba en mi casa haciendo algo de la ponencia, si no recuerdo mal, un viernes a la mañana que en Euskadi era festivo, pues el sindicato saca una posición heterodoxa, por decirlo de alguna manera, de algo pues, que no constituye la preocupación ordinaria de un dirigente sindical, como que es a qué actos se invitan o deja de invitar, pero que en aquel momento pues, creo que tenía un cierto, bueno, pues su importancia, ¿no? Es decir, se le pueden buscar utilidades, digamos, accesorias a lo que habitualmente pues, es la utilización normal del Twitter, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de Facebook. Personalmente, a mí me gusta más Facebook que Twitter. Y yo creo que Facebook es una herramienta muy útil para hacer reflexiones que puedes hacer como dirigente sindical y como persona, un poco al hilo de lo que pasa en el día a día, sin tener que tomar el cariz de oficialidad de una posición del sindicato, evidentemente, pero claro, sin caer en lo que te caben 140 caracteres que no da para explicar absolutamente nada, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues también creo que tiene un punto endogámico. Yo veo un poco quién lo comparte, que no sé, que siempre somos los mismos y algunos y algunas estáis por aquí, pero yo creo que no está mal que podamos marcar posiciones en cuestiones pues, de lo más variopintas, ¿no? Aquí también me surgía la misma duda que con Twitter, un perfil estrictamente sindical o un perfil más de carácter personal. Bueno, pues yo, de momento, salvo que decidamos lo contrario, también creo que es bueno mezclar los dos aspectos, ¿no? Tampoco sin abusar, sin hacer, es decir, midiendo lo que se pone, las típicas fotos de vacaciones y este tipo de cosas. Yo creo que hay que buscar un perfil cuando hacemos cosas que indirectamente aluden al imaginario colectivo de la gente de izquierdas y la gente sindicalista de este país. Es decir, no es lo mismo decir que te vas de vacaciones a Walt Disney, que me parece súper legítimo, que te pasas por la tumba de Manuel Azaña, como puse yo este verano cuando iba hacia un pueblo de Francia al lado de los Alpes, donde estuve una semana, ¿no? Bueno, las dos cosas son exactamente igual de legítimas, a ver si me explico bien, pero alguna alude a un imaginario que creo que sitúa, pues bueno, pues que de cosas que no está de más que la gente que estamos en el sindicato, pues de vez en cuando podamos situar, ¿no? Como digo, creo que hay que medir mucho las frivolidades. El ejemplo de las comidas y esto no es ninguna tontería, y yo he visto entre compañeros de partido político, porque no estoy hablando de ningún sindicalista, enfangarse en una discusión porque una compañera, que evidentemente no voy a decir quién es, la misma semana que había firmado el decreto en el año 2012 de reducción de los salarios de los funcionarios del gobierno vasco, que venía de la normativa básica y todo eso, pero que firmando el decreto de reducción de los salarios, ese mismo fin de semana había puesto unas fotos de una mariscada. Que es también absolutamente legítimo, pero creo que es una utilización errónea de una red social y evidentemente pues creo que metió la gamba hasta el corvejón, ¿no? Nunca mejor dicho lo de meter la gamba. Y luego otra cuestión que es lo que tiene que ver con los blogs, ¿no? Claro, todo lo que se ha dicho aquí, de la información si es aburrida, no es información, de que nos enrollamos, de que no nos entienden, yo me lo apunto y me lo meto en la mochila. Yo cuando escribo en el blog soy un auténtico tostón, lo reconozco, pero a mí me gusta escribir
Y creo que el sindicato es bueno también que tenga espacios de reflexión que tenemos que decir también cómo son. Es decir, son espacios que vienen a traducir otra vez lo que elabora colectivamente el sindicato en formato blog, eso está bien, o son espacios también donde el sindicalista, el que lo considera, vierte análisis o tal de una cierta complejidad, aunque nos sirvan también para movernos solo, evidentemente no voy a usar el término élites ni mucho menos, pero para gente que nos movemos en el asunto, o sea, gente que interpreta pues, una reflexión sobre la negociación colectiva o sobre la política económica porque tiene un conocimiento, pero no son artículos, digamos, para popularizar. Pues es una discusión que también tenemos que establecer. Yo creo que se pueden mezclar las dos cosas. A veces se puede hacer una cosa más ligera que tenga un recorrido y otras veces se puede utilizar una cosa que te apetezca, una reflexión igual más profunda, que va a tener un público mucho más limitado, ¿no? Y luego, evidentemente, lo que se trata es de integrar unas cosas con otras. Es decir, el blog sin las redes sociales no hubiera tenido el recorrido que tiene hoy en día. Un blog que tú hagas si no existieran las redes sociales, lo lees tú y tu familia. Seguramente. Yo estoy convencido que nadie le interesaría o sea, nadie buscaría lo que yo puedo escribir en mi blog si no pudiera no viralizarlo, porque no suele pasar, pero al menos difundirlo a nivel de redes sociales, ¿no? Y creo que también pues, la utilización de los blogs es importante. Además, sirven también para integrar cada vez más cosas. El blog ya no es solo el turre de una reflexión de 9.000 caracteres y tal, sino que puedes integrar galerías de fotos, vídeos de los que haces, vídeos del sindicato. Es decir, da ya unas capacidades que sin hacer una gran inversión, o incluso si hay alguno en el sindicato que lo sabe manejar sin hacer ninguna inversión, más que de tiempo, puede dar un determinado resultado, ¿no? Bueno, luego está el tema de canales de YouTube y este tipo de cuestiones, donde yo coincido que nos cuesta encontrar el tono. Es complicado. El mensaje sindical es que no es simple, es complicado de sintetizar y de hacer muy simple, ¿no? Pero es un reto. Nosotros de vez en cuando editamos, por ejemplo, se nos ocurrió la idea de que los viernes a eso de media mañana hiciéramos un pequeño vídeo de 2 minutos que luego lo metíamos a través de la propia página web del sindicato, a través de los muros del sindicato, pero también a través del blog que hice yo, donde más o menos resumíamos la semana. A veces igual lanzando un mensaje político, si había algún tema de cierto calado político en esa semana, si habías tenido, pues yo qué sé, algún convenio importante, alguna negociación con el gobierno importante o tal, pero que otras veces simplemente decíamos qué habíamos hecho en la semana. Pues hemos estado en las asambleas previas al Día de la Salud Laboral y nos hemos encontrado con compañeros que sobre todo ponen el foco aquí. Bueno, pues a mí me parece como una idea sugerente, pero no tiene mucho recorrido, porque como esto te chiva luego la gente que ve el vídeo, por lo que sea, a día de hoy, no construimos, hablo en primera persona y en colectivo como Comisiones Obreras de Euskadi, yo seguramente otra gente sí, pero no construimos un formato vídeo que tenga demasiado recorrido, ¿no? Puedes tener algún montaje que hemos hecho de dónde estaban los sindicatos y tal, pues sí, tuvo un montón de visitas, pero raramente pasas de las 100, de las 100 y pico visualizaciones, que no es tampoco para echar cohetes, ¿no? Y luego, como me ha dicho Ampar que sea breve, creo que he interpretado, dos cosas que sí me interesa decir, ¿no? Porque a nivel sobre todo de secretarías generales o de órganos de dirección, hay 2 cuestiones que suelen aparecer de forma recurrente, sobre todo en las personas del sindicato igual menos dadas a integrar este tipo de actuaciones en su vida sindical, ¿no? Una, el mito de que esto te absorbe muchísimo tiempo y no se puede hacer un seguimiento de las redes. A ver, no es verdad. Claro, me imagino que aquí esto lo sabéis todos y todas seguramente mejor que yo, pero si tú te organizas un poco bien tu presencia en redes, no necesitas estar todo el santo día oteando dónde sales en la red para meterlo en Twitter, para meterlo en Facebook o para no sé qué. Si tú te haces un Google Alerts de esos, te manda la información. Cuando tú sales o el sindicato sale, yo tengo un ISOR de Comisiones Obreras de Euskadi, y cada vez que salimos, a mí me llega un email, le pego al chinito ese que sale ahí, que pone Facebook y al que pone Twitter, y va automáticamente. No he estado toda la mañana buscando en una especie de acto de autocomplacencia. No. Hay que organizar un poco bien las cosas, ¿no? Y luego el tema de las programaciones, de las entradas en Twitter o de las entradas en Facebook. Es que estas cosas se pueden programar. No tienes que estar todo el día metiendo twitters
o tweets, fíjate, no sé ni decirlo, tweets. Es decir, tú sabes lo que puede pasar al día siguiente, sabes lo que vas a hacer y perfectamente a la noche, cuando has estado viendo la tele, has podido programar en 5 horas determinadas del día aquella cosa que quieres decir, ¿no? Y luego puede haber algo que se improvise, pues porque surge y tampoco se pierde excesivo tiempo. Y las reflexiones o lo que puedas meter en una red como Facebook, que es un poco más, exige un poco más de elaboración, tampoco creo yo que sea algo que te vaya a llevar media mañana, ¿no? Es decir, yo a veces cuando pones una reflexión, como decía en par, sobre no sé qué, básicamente lo estás haciendo mientras, por ejemplo, lees el resumen de prensa. Y lo que estás pensando lo pones en 4 párrafos o en 3, ¿no? Es decir, creo que es un poco ordenar el trabajo y tratar de dar un sentido, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones que suelen aparecer también, contraponer todo lo que tiene que ver con el mundo digital y con el mundo de la interacción digital, por llamarlo de alguna manera, con la presencia del sindicato en la empresa. Yo suscribo con lo que decía antes Fernando, es decir, la mejor manera de comunicar y la mejor red del sindicato es el boca a oreja, eso es absolutamente evidente, ¿no? Pero mal haríamos en establecer que hay una contradicción entre una cosa y otra. No hay una contradicción siempre y cuando no evitemos la presencia en la empresa canalizando información de forma sustitutoria en otros ámbitos. Pero esto pasa con las redes sociales y pasa con los emails. Y pasa con los emails. Es decir, las convocatorias que el sindicato hace para no sé qué, es muy importante que se manden a través de un email, pero es muy importante que un sindicalista hable con los delegados, con las delegadas en la empresa, para explicar el sentido de la movilización, para contextualizar políticamente tal movilización, para... Es decir, una cosa tiene que ser una herramienta de apoyo a la otra. Y no puede entrar en contradicción. Y si entra en contradicción, si estamos dejando de estar con la gente, si estamos dejando de visitar las empresas por la utilización de medios digitales, tenemos un problema enorme en la organización. Tenemos un problema enorme. Pero a priori no tiene por qué haber ninguna contradicción y me parecería un error esa especie de ludismo digital de negar la máquina porque si no, no vamos a ir a las empresas, ¿no? Es que hay que ir a las empresas, pero evidentemente, igual que cualquier delegado, se comunica perfectamente con sus afiliadas y afiliados a través de WhatsApp, porque cuando miras abajo la gente lo ha integrado muy bien, sobre todo lo de los WhatsApps y este tipo de cosas. Creo que somos una organización suficientemente inteligente para saber dónde de verdad nos legitimamos, dónde tenemos que tener presencia física y mirar a la gente a los ojos y cómo podemos integrar estas herramientas que pueden ser muy útiles para generar, como digo, canales de comunicación que nos potencien, que nos generen sinergia comunicativa y que nos sirvan para hacer al sindicato más presente y vencer esa especie de política de ocultación que es evidente que se está dando en la sociedad española o en los medios de comunicación españoles, ¿no?